Hola y bienvenidos a Observación al Día. Yo soy Laura Espinosa y hoy, 16 de diciembre de 2022, los invito a que me acompañen a ponerle la lupa a 3 temas de la agenda colombiana. Primero, los hallazgos de la MOE en el primer informe de monitoreo a la contratación de bienes y servicios para las elecciones de autoridades locales 2023. Segundo, el seguimiento legislativo que hace la MOE con motivo del final de este periodo de la legislatura 2022-2023. Y tercero, la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral que tuvo lugar ayer, jueves 15 de diciembre. Empecemos. Este martes 13 de diciembre, la MOE presentó el primer informe de monitoreo a la contratación de bienes y servicios para las elecciones de autoridades locales 2023. Este informe destaca la falta de planeación, las limitaciones a la competencia y las restricciones al acceso a la información. Para abordar este tema se conecta con nosotros Marlon Pavón, coordinador de Administración Pública y Transparencia de la MOE. Marlon, ¿por qué la MOE señala que puede haber falta de planeación y limitaciones a la competencia a partir de la forma en la que se está contratando los bienes y servicios para las elecciones de autoridades locales del próximo año? Hola Lau. Bueno, como tú sabes, el 29 de octubre inició el calendario de las elecciones de autoridades locales de 2023. Ese mismo día iniciaron 2 procedimientos muy importantes, como son la inscripción de ciudadanos y grupos significativos de ciudadanos. La inscripción de ciudadanos es la oportunidad que tiene cualquier persona de cambiar su lugar de residencia para el proceso electoral. Sin embargo, Laura, solamente hasta el 23 de noviembre se inició el proceso de contratación para estos 2 procedimientos. Es decir, que estos procesos arrancaron sin tener adecuaciones o sin tener como tal la contratación dispuesta para ello. Pero adicional a esto, Laura, hablamos de limitaciones a la competencia, porque si bien el 23 de noviembre se inició el proceso de contratación, lo cierto es que con anterioridad no se había publicado a través del plan anual de adquisiciones de la registraduría la información relacionada con los contratos y las necesidades que en materia de contratación tenía la registraduría. Al no haberse publicado de manera oportuna, pues solamente hasta ese día, hasta el 23 de noviembre, los posibles contratistas pudieron tener acceso a esa información. Pero a eso súmale otra cosa adicional, Laura, y es que solamente los posibles contratistas cuentan con 20 días para poder estructurar estas propuestas. 20 días, y al día siguiente de presentación de estas propuestas tienen que presentar las pruebas técnicas frente a lo que se va a contratar. Es decir, que solamente en estos procesos de contratación van a poder participar aquellas personas que con anterioridad en otros procesos electorales hayan podido desarrollar software parecidos para darle respuesta, para poder solucionar los requerimientos en materia de inscripción de cédulas y grupos significativos de ciudadanos. Pero a esto súmale otro tema importante, y es que todos estos plazos que te estaba contando y estas fechas son demasiado cortas, porque la modalidad que sigue escogiendo la registraduría para celebrar estos procesos de contratación es la selección abreviada, que precisamente contempla unos plazos cortos, como lo pudimos observar. Por todo esto, desde la MOE hablamos de 2 hallazgos: falta de planeación y limitaciones a la competencia. Finalmente, Marlon, en el informe de la MOE se identificaron unas restricciones al acceso a la información por parte de la registraduría en este proceso. Cuéntanos al respecto. Mira, para que la MOE y cualquier organización de veeduría y cualquier organización de la sociedad civil pueda hacer un control y un seguimiento a etapas tan importantes como la inscripción de cédulas, necesitan unos canales de información que sean adecuados. Canales de información para poder conocer constantemente cómo se está dando el proceso de inscripción de cédulas. En anteriores procesos electorales, en el 2019, la MOE había podido contar con estos canales de acceso oportuno para descargar información desagregada, para poder conocer en tiempo real cómo se estaba actualizando esta información, que en última facilita el control social que se realiza a estos procedimientos tan importantes. Sin embargo, hasta este momento, como sucedió hace un año también para las elecciones de autoridades nacionales, la MOE no cuenta con un canal que permita o que contemple estos requerimientos mínimos y esenciales para poder acceder a la información. Pero sumado a ello, Laura, en la contratación que se está adelantando,
no se contemplan estos canales para el acceso a la información. No se está contemplando un acceso que sea oportuno, que sea en tiempo real, que permita realmente descargar la información en el máximo nivel de detalle, desagregado, para poder hacer unos análisis muchísimo, digamos, más ricos en materia de poder conocer cómo se están dando los comportamientos en la inscripción de cédulas, por ponerte algún ejemplo. Entonces, en últimas, tal cual como se está llevando a cabo la inscripción de cédulas y tal cual como está contemplada la inscripción de cédulas en estos contratos, evidencian una falta de acceso a la información, no solamente para la MOE, sino para cualquier organización de la sociedad civil, incluso también para los partidos políticos. Gracias, Marlon, por acompañarnos una vez más en Observación al Día, y a nuestros oyentes los invitamos a consultar el primer informe de monitoreo a la contratación de bienes y servicios para las elecciones de autoridades locales 2023. Está en nuestro sitio web y en la descripción de este episodio encontrarán el enlace. Y si les queda un tiempito, también les animamos a que consulten el primer informe sobre el proceso de inscripción de cédulas, elecciones de autoridades locales 2023. También está en nuestra página web y por supuesto que en la descripción de este episodio también encontrarán su enlace. Si en el panorama político durante más de 8 horas se discutió en la Cámara de Representantes la reforma política que se aprobó, pero dejó serias fisuras entre el gobierno y algunos integrantes de la coalición por artículos que calificaron como auténticos golazos. La reforma política, uno de los proyectos bandera del gobierno de Gustavo Petro, cumplió sus primeros 4 debates en el Congreso de la República. Después de hablar sobre los hallazgos de la MOE en el primer informe de monitoreo a la contratación de bienes y servicios para las elecciones locales 2023, le ponemos la lupa al seguimiento legislativo que hace la misión de observación electoral con motivo del final de esta legislatura. Danilo Sepúlveda es subcoordinador de Justicia Electoral y nos acompaña hoy para abordar este tema. Dani, hablemos primero de cuántos y cuáles proyectos incluyó la MOE en este seguimiento legislativo y, por supuesto, qué tanto avanzaron. Bueno, Laura, en este seguimiento legislativo nosotros monitoreamos los proyectos que tienen que ver con todo el sistema político electoral, de los cuales se radicaron un total de 52 iniciativas. Pero también le hicimos un seguimiento a los proyectos que abordan, por ejemplo, temas de la defensa de la administración pública y la lucha contra la corrupción. Sobre esta temática, por ejemplo, se presentaron un total de 26 iniciativas. Tal vez el tema sobre el cual más se avanzó en este periodo de la primera legislatura 2022-2023 fue la reforma política. Y otro que, digamos, queda en espera para ser tramitado al inicio del segundo periodo, es decir, en marzo de 2023, es el Código Electoral. Sí, Dani, como tú lo mencionabas, está la reforma política y es un tema que merecería un capítulo especial por todo el seguimiento que le ha hecho la MOE, pero ¿en qué va esta reforma? Haznos un breve resumen. Bueno, Laura, la reforma política ya surtió 4 de los 8 debates que se deben dar en el Congreso para que pueda ser una norma que modifique la Constitución. Hasta el momento, pues se han aprobado, por ejemplo, algunas medidas como las listas cerradas con paridad de género y alternancia a partir de 2026. También, por ejemplo, se aprobó hasta el momento la financiación de las campañas políticas 100% estatal mediante anticipos y, por ejemplo, avanzar en el establecimiento de mecanismos de democracia interna al interior de las organizaciones políticas. Tal vez los lunares, lo que ha causado mucha controversia ha sido principalmente 3 medidas, lo que tiene que ver con la posibilidad de que congresistas, por ejemplo, puedan cambiar de partido político sin perder la curul y sin que se configure una doble militancia, pero también, por ejemplo, la medida que permite a los congresistas desempeñar cargos públicos o un empleo privado, pero también hay otro tema que ha causado pues mucha inquietud, que es la posibilidad de que tenga cualquier organización política de realizar coaliciones, por ejemplo, en elecciones como las de Congreso, asambleas y consejos municipales. Muchas gracias, Danilo, por este panorama que nos brindas, y desde la MOE le recordamos a quienes nos escuchan que seguiremos haciéndole seguimiento y poniéndole la lupa a este importante tema de la agenda política colombiana. Y hoy hemos instalado la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de esas garantías.
Hemos escuchado la totalidad de los partidos. A la institucionalidad me acompaña la presidenta del Consejo Nacional Electoral, el señor registrador delegado para los temas electorales, las Fuerzas Armadas y el Gobierno Nacional en su conjunto presente con la unidad de protección, con el Ministerio de Defensa, etc. Hemos presentado la división política electoral de las elecciones. Vamos a tener más de 12.800 puestos de votación, más de 120.000 mesas distribuidas en todo el territorio nacional. Hemos presentado la creación de 560 puestos de votación nuevos respecto a las elecciones de 2022 y con esto estamos garantizando la participación de la ciudadanía no solo en el sector rural, sino también en el urbano. Y cerramos este podcast con nuestro tercer tema del día, la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, que tuvo lugar ayer, jueves 15 de diciembre. Camilo Mancera, coordinador de Justicia Electoral de la MOE, participó de esta comisión. Camilo, bienvenido a Observación al Día y ¿cuáles fueron los puntos que la MOE expresó en esta comisión? Hola Laura, muchas gracias. Bueno, fueron 4 puntos los que se presentaron en la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral. El primero de ellos hace referencia a una recomendación que hace la MOE de avanzar en comisiones de seguimiento electoral con presencia de las autoridades del nivel central o del nivel nacional, pero en cada uno de los territorios, cada uno de los departamentos colombianos. El segundo punto que se presentó fue el de la contratación por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La solicitud que estaba haciendo la MOE es que se avanzara en la realización de unas mesas técnicas en las que se pudiera dialogar con organizaciones políticas, con misiones de observación electoral, tanto la nacional como las internacionales, para que se pudieran presentar recomendaciones y asimismo se pudieran adoptar estas en los procesos de contratación sobre los que avanza la registraduría. De la mano de este punto también se solicitó el tema de garantizar que se realicen auditorías para el proceso electoral y asimismo que se entregue la información necesaria de procedimientos como la inscripción de cédulas, como lo es la designación de jurados de votación y los testigos electorales. Por último punto, frente al tema de violencia, se sugirió que sean las comisiones de seguimiento electoral los mecanismos a través de los cuales los partidos le expresan a las autoridades sus preocupaciones de seguridad y protección frente a todas sus candidaturas. Muchas gracias a Camilo y a quienes nos acompañaron en este último programa de Observación al Día del 2022. Pero antes de irnos con los buenos deseos navideños, queremos hablar de un tema que es muy importante, y es que ya son 28 los partidos con personería jurídica para las elecciones de autoridades locales que tendrán lugar en el 2023. Pues hablamos con Mauricio Vela, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE, sobre qué efectos o implicaciones tendría que hayan o estén apareciendo tantos partidos de cara a las elecciones de autoridades locales. Y esto fue lo que nos dijo. La multiplicación de organizaciones políticas tiene la consecuencia de erosionar el sistema de partidos, de forma que a la ciudadanía le cuesta identificar los partidos políticos y aún más su postura ideológica. Esto por lo tanto afecta la representatividad que deben cumplir los partidos políticos, y también a mayor número de partidos se genera una atomización de liderazgos, afecta la disciplina y cohesión al interior de los partidos y también le da mayor poder a los clanes políticos locales. Sumado a esta proliferación de partidos políticos, también está la posibilidad de que estos armen coaliciones, de modo que en cada elección los partidos pueden decidir con cuáles y cuántos partidos unirse. Por lo tanto, para estas elecciones locales se observarán un sinnúmero de coaliciones, haciendo prácticamente imposible la identificación de las organizaciones políticas y más aún la ideología de estas. Ahora sí, con un gran agradecimiento para ustedes, nuestros oyentes, y para las coordinaciones regionales de la MOE en todo el país, al igual que para el equipo de MOE Nacional, cerramos esta pequeña primera temporada de Observación al Día. El 20 de enero regresamos con las pilas puestas para seguirle poniendo la lupa a todos los temas de la agenda político-electoral colombiana, y también con una nueva imagen y muchos cambios. Y recuerden, misión de observación electoral, hombres y mujeres al servicio de la democracia y de unas elecciones locales libres de violencia. Este es un podcast de la misión de observación electoral.
Guión, Laura Espinosa. Producción y edición, Erika Jiménez. Con audios extraídos de Noticias Caracol, Red Más Noticias, la cuenta de Twitter del Ministerio del Interior y el canal de YouTube de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El que tu voto pretende usar de mala manera, seguro no te quiere, no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en los que trampean. Denuncia que esto se detenga.